compañeros de siempre aquí en Plural, Jorge Berea, Jaime Barrera, José Antonio Fernández y su servidor. Bueno, pues el primero de los temas, tal como usted lo acaba de ver o lo vio en el debate que se llevó a cabo allá en Puerto Vallarta, el primer asunto pues es 100% el común denominador, el tema social, cultura, salud y deporte. Por eso pensamos en empezar con el diagnóstico de lo que se habló, de lo que se dijo, lo que se puede cuestionar o lo que no, y para ello pues la voz cantante, la voz que sabe del asunto, José Igor González. ¿Qué tal? Bueno, pues si les parece, les cuento un poco cómo fue qué fue lo que yo vi y sobre eso ya discutimos entonces un poco más adelante. Yo lo que en principio alcancé a observar fue que una especie de ausencia de propuestas concretas, ¿no? Como ocurrió también incluso en el debate anterior. Ahora, si uno se salta esa parte, puede detectar que la densidad del discurso, a pesar de que el tema estaba orientado hacia 3 ámbitos específicos, que son salud, cultura y deporte, pues básicamente la densidad del discurso se orientó al tema de la salud. Las cuestiones de deporte y de cultura fueron tocadas solo por el candidato del PRD y solo por el candidato del Movimiento Ciudadano respectivamente, de manera muy superficial también. Entonces, el discurso estaba orientado en buena medida pues hacia el tema de la salud, y sobre ese habría que comentar algunas cuestiones que a mí me llamaron bastante la atención. Primero, creo que el discurso estaba concentrado en el ámbito de la oferta. Es decir, pareciera que el diagnóstico que hicieron la candidata y los candidatos consistía en 2 problemáticas centrales, porque si se fijan, lo que nos comentaron no eran sino variaciones de un mismo tema. Entonces, pareciera pues que el diagnóstico estaba orientado hacia dos problemáticas centrales. Una era la corrupción y la otra era el desabasto, como si estos fueran los únicos problemas en los que el tema de la salud, porque hacia allá estaba orientado el discurso, se desplegara, ¿no? Sobre el desabasto y la corrupción. Y es cierto que son temas fundamentales en esta materia, pero si lo vemos así, si nos concentramos solo en la oferta, entonces en consecuencia las soluciones que se proponen, por lo menos lo que yo alcancé a observar eran 3, ¿no? Se consideraba por una parte el rediseño institucional. El candidato del PRD propuso algo muy parecido o algo un poco sui generis, más bien, es decir, concentrar en una mega institución el conjunto de servicios de salud para después descentralizarlos en las distintas regiones, ¿no? Y más o menos entonces una de las tendencias era como el rediseño institucional. Una de las soluciones a esta problemática era el rediseño institucional. La segunda era una inversión en infraestructura. Y la tercera de las propuestas, que insisto, eran básicamente variaciones de un mismo tema, era la necesidad de transparentar un montón de cosas al interior de las instituciones que prestan servicios de salud. Y como vemos, digámoslo así, este diagnóstico que ellos hicieron y las propuestas o las buenas intenciones que mostraron estaba concentrado básicamente en la oferta. Pero ¿qué pasa si nos concentramos además o si integramos a esta ecuación la cuestión de la demanda? Es decir, ¿qué pasa si vemos temas específicos que tienen que ver con la salud pública de manera muy concreta y que son necesarios de resolver mucho más allá de la corrupción y el desabasto? Y bueno, por mi propia forma de ver este tipo de problemáticas, me parece necesario considerar la integración de 2 variables al análisis, que son por lo menos las cuestiones de edad y las cuestiones de género. Si uno revisa las problemáticas por la vía de la demanda, con un enfoque de estas dos variables, de la variable de edad y la variable de sexo o de género, entonces nos empezamos a dar cuenta que la problemática es mucho más compleja y que no se resuelve solo transparentando las licitaciones de compra de medicamentos. Pensemos, por ejemplo, que en nuestro estado las mujeres mueren de diabetes, mueren de cáncer, mueren de violencia obstétrica, lo cual es un asunto muy grave, y mueren de accidentes vehiculares. Eso con respecto a la variable de sexo. Pero además, los jóvenes mueren de accidentes vehiculares y sobre todo de suicidios.
en este estado. Y sobre todo personas, piensen en esto, imagínense lo grave de la situación. En los últimos 6, 7 años ha habido casi 4,000 casos de suicidio de personas de entre 10 y 19 años en la entidad. Somos el segundo estado que tiene esta problemática, estamos solo por debajo del Estado de México. Claro. Esos problemas que son necesarios, o sea, son temas de salud pública, no se resuelven transparentando las licitaciones, pues. Sí, me explico. Claro. Creo que habría que integrar a este asunto también la cuestión de la demanda, ¿no? Se concentraron ellos y ella en la oferta, pero me parece necesario que hay que enfocar el tema, si uno lo quiere solventar de alguna manera por la vía de las políticas públicas, pues también en el ámbito de la oferta. Y un tema que podríamos colocar también sobre la mesa, pero quizá a manera de pie de página, habría que ver, o revisar, mejor dicho, las condiciones de explotación, por ejemplo, en las que trabajan algunos de los prestadores y prestadoras de servicios médicos. Pero en las instituciones jamás. Las instituciones de seguridad ofrecidas por el Estado. ¿No? Entonces está complicado. Gracias. Fíjate que yo veo este debate con relación al anterior y con relación a lo que se había estado manejando entre ellos, como decíamos, una noticia buena y una mala. La noticia buena es que hubo mucho menos descalificaciones que en los anteriores. Y piensas que es una buena noticia porque cuando las descalificaciones inician, cuando se terminan las ideas. Cuando no se puede debatir con ideas, se inicia un proceso de descalificación al oponente y a la persona del oponente, ni siquiera sus ideas. En este caso esa es la buena noticia, hubo menos. La mala es que las ideas nunca aparecieron. Volvimos a lo mismo, volvimos a temas generales, volvimos a lo que tú comentabas, Igor, hace un momento. Las medicinas están caras, las licitaciones no son transparentes, el seguro popular tiene problemas. Pasamos a lo que nos diría cualquier ciudadano de la calle. No aprendimos ni tuvimos ningún elemento, por lo menos en este bloque, para hacernos un juicio de alguno de ellos. Efectivamente, estoy de acuerdo con los dos. Desde mi punto de vista, el debate que es el segundo, no vi el primero, fue un debate tedioso, tendencioso, mentiroso, un debate en el que no creció nadie creció como en los debates presidenciales, ganó tantos puntos fulano, ganó el debate mangano, es un debate y todo el mundo decreció. Si esos son los candidatos, la verdad de las cosas, no sé cómo se venden, porque además no dijeron otra vez, no dijeron los cómo, se refirieron a generalidades y me aburrí muchísimo, no sé ustedes. Sin duda, los candidatos quedan a deber en cuanto a propuestas, entrándole a este primer tema de cultura, salud y deporte. Coincido en lo que planteaba Igor, hay ausencia total de propuestas y lo que se dijo queda en una generalidad absoluta. No hay diagnósticos, para empezar, de cómo está la situación de salud y a partir de ahí, qué acciones van a hacer o qué prioridades están dando en un tema tan importante como el de salud. Lo que dijeron de salud fueron generalidades y dejaron totalmente de lado hablar de otro asunto central que es el de la cultura y del deporte, y eso que en el tema deportivo pues Jalisco ahí va y tiene algunos resultados que destacar, ¿no? Pero no hay un diagnóstico de ninguno de estos tres temas y en general el debate deja mucho que desear, pese a que el formato prometía, ¿no? Al ya no ser el moderador simplemente alguien que daba la voz, contaba el tiempo y les decía el tema. Creo que hubo buenas preguntas de parte de los colegas que participaron, de Sonia, de Enrique y de Raúl, que los candidatos evadieron o de plano contestaban otra cosa. Entonces, yo sí creo que volvieron a dejar mucho que desear los candidatos en cuanto a propuestas, si no a detalles, sí por lo menos visiones más integrales de cada uno de los temas que ahí se dijeron.
sobre todo que no se estructuró, no hubo fórmulas bien estructuradas, o sea, sí se habló ahí de un muy amplio catálogo de buenos intentos, de buenas cosas, de metas, pero no se aterrizó en absoluto en el cómo sí hacerlo, el cómo sí desarrollar esto. No hay absolutamente nada de novedad en todo lo que hablaron, al menos en este primer capítulo, y coincido en que todo se centró en que el tema de salud estaba concentrado en las licitaciones y bueno, el concepto creo que debe ser mucho más amplio. El tema y la ausencia del deporte y de la cultura también se hicieron sentir muchísimo, cuando todos sabemos que en una sociedad donde hay cultura, donde hay deporte, que lo hay, y vaya que Jalisco tiene un enorme potencial, pues se da salida a muchos otros problemas sociales a partir de estos tres factores que, bueno, a final de cuentas no hubo el cómo hacer. Claro. Y la mejor propuesta, sin lugar a dudas, y la que causó mucha risa y te despertó, fue la de que todos los funcionarios públicos ganaran el salario mínimo. Y lo dijo lo dijo la candidata de Nueva Alianza en ese segmento, ¿verdad? De salud. En ese segmento. Y pues no cabe duda que es una magnífica propuesta que me quitó el sueño. Sí. No, y aquí también lo que ocurre es que no hay pues precisamente una congruencia en las cosas. Digo, finalmente la señora, supongo que debe haber trabajado como maestra, no gana el salario mínimo, y los maestros no tienen por qué ganar el salario mínimo si son valiosísimos y tan necesarios. A final de cuentas, en lo particular, el formato, coincido con Jaime, me gustó mucho más, se hace mucho más interesante cuando hay una pregunta, digamos, de sustancia periodística, objetiva, y bueno, pues también aquí el tema de Salvador Cosío, que bueno, pues estuvo machacando y machacando con un solo tema, y en todo el tiempo pues se centró en esa circunstancia. Pero a mí me parece que tiene razón. Es que como están las cosas de la seguridad... pero la gente está hecha desde antes, es la cosa, ¿no? Se aprendió una canción y la cantó toda la noche, ¿verdad? Así es. Claro que la seguridad es importante, ¿no? A mí me gustaría llamar la atención sobre una oportunidad que me parece que perdieron la candidata y los candidatos. Es decir, es difícil que la población en general le preste atención a las plataformas que registran ante el instituto, ¿no? Los candidatos y la candidata. Es difícil. Aún incluso nosotros, que se supone que trabajamos estos temas y que le entramos a las plataformas y las revisamos con cierta minuciosidad, nos quedan muchas dudas al respecto, y creo que aquí se desaprovecha esta oportunidad para no solo hacer una serie no solo presentar diagnósticos precisos acerca de la realidad estatal, sino además presentar propuestas específicas de cómo resolver las problemáticas que ahí se destacan, no solo en el ámbito de la salud, la cultura y el deporte, sino en términos generales. Pero se desperdicia además la oportunidad que tienen en una palestra como esta, en un debate o un panel como este, para presentar el modo en que estos temas particulares como la salud, el deporte y la cultura se vinculan con su proyecto mucho más amplio de desarrollo para la entidad. ¿Sí me explico? Que es algo en lo que desde históricamente han quedado de ver quienes se postulan para este tipo de cosas. A mí me gustaría llamar la atención sobre eso, sobre esta especie de oportunidad desperdiciada, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, en que buena parte de los candidatos y la candidata incluso terminaron con lo que deberían de haber comenzado. Por ejemplo, la candidata de Nueva Alianza sugería reconocer la transversalidad que hay entre el deporte, salud y cultura para resolver una serie de problemáticas. Con eso se debe comenzar, pues. Claro, no son las conclusiones. Claro. Ese es el parámetro sobre el que hay que empezar o trabajar. El candidato del Verde señalaba la necesidad de un profundo fomento deportivo y cultural, aunado a la pena de muerte también, pues, pero la necesidad de un profundo fomento deportivo y cultural de estos dos temas entre la población en general, no solo el deporte de alto rendimiento, no solo la alta cultura, lo cual es fabuloso, pero es algo con lo que se debe comenzar, pues este es el diagnóstico que tengo y sobre eso despliego una serie de propuestas, claro. Está a la inversa el asunto. Sin duda, ahí el que más se acercó ahí a un tema ahí de pasón en el tema de salud fue Enrique Alfaro, quien dio una serie de cifras. 10% de la infraestructura hospitalaria es la que está completamente equipada.
en 24% solamente hay el personal suficiente. Y bueno, eso te habla un poco del reto de la atención de salud. Pero en general, si revisamos, yo no encuentro nada más a destacar en este tema de salud. Los candidatos, creo yo, vuelven a incumplir en la parte de llegar con la tarea hecha. Yo creo que no hicieron mucho caso a la crítica, a la observación de expertos que les hicieron después del primer debate, donde también se habló de movilidad, de medio ambiente y de economía, y donde también se dijo claramente, se habían quedado en una serie de enlistar cosas, pero ningún plan concreto o un lineamiento general integral en cada uno de estos temas. Y creo que también acá en Cultura, Salud y Deporte nos vamos sin una idea clara de lo que quieren hacer como candidatos. Bueno, los datos los tiene con mucha más facilidad Enrique Alfaro, porque es alguien que tiene 3 años en el gobierno y ha estado trabajando en esto y tiene la sensibilidad porque tiene los datos y lo está viviendo diario. En algunos casos a mí me preocuparía porque veo que no hay ni siquiera ideas, hay como ocurrencias dentro de todo esto, ¿no? Y dentro de las mismas ideas, aun cuando las tienen, las que postularon, esas ideas, si no van amarradas a la realidad, son inútiles, o sea, no tienen ningún sentido. Cuando los conductores los obligaban a puntualizar sobre algún tema, era veneno, demostrar una habilidad enorme para zafarse, porque difícilmente contestaban sobre eso. Creo que el más preciso sí fue Enrique. Enrique sí, porque tiene otras características y simplemente el oficio que le ha dado estos últimos 3 años y el conocimiento de la realidad, pues lo pone en una situación muy distinta a algunos de ellos que han estado muy alejados incluso de los números del Estado. Enrique, ¿no? es el mayormente estructurado junto con Miguel Castro. Habrá que reconocerlo, aunque el mejor, definitivamente Enrique. La propuesta, la que mayor sustancia tuvo, según mi humilde opinión, es la que precisamente hizo Enrique de la inversión en infraestructura de 100,000 millones de pesos. Yo no sé si alcance, el Estado tiene alrededor de 100,000 por año, ¿no? 108,000. A lo mejor y sí, eso tiene más sentido. Sí, pero eso lo mencionó en el tema de infraestructura y gasto público. Por eso, en infraestructura y gasto público me llama mucho la atención. Pero eso. todavía no estamos en ese tema. No llegamos a ese tema. Al final, algo que nos pasa es lo que comentábamos, que cuando hay un debate, que aunque Chava le diga este panel, en el cual uno tiene la percepción que va a ganar y los otros tienen la percepción de que van a perder, pues se vuelve como monótono, porque nadie se prepara lo suficiente y nos quedan a deber, ¿no? Rapidísimo. En ese sentido también llama la atención cómo hoy los ataques no fueron al puntero en las encuestas, sino que se concentraron en el candidato Lomelí, ¿no? Si se fijaron, prácticamente todos los candidatos le echaron. ¿Qué quiere decir? ¿Que creció? Creció en puntos. Ya en segundo lugar. Una conclusión, José Igor. Pues básicamente hay que reconocer que de este debate, de quienes participaron en este debate, va a salir el gobernador, la gobernadora de la entidad, y habrá que estar muy vigilantes acerca del tema social específico. Y sobre el tema en particular, yo sugeriría que se prepararan un poco más, que tuvieran un diagnóstico más claro la candidata y los candidatos, porque es preciso, o sea, el problema de salud, de cultura y de deporte es muy complejo y se requieren estrategias, programas y políticas públicas con un mejor diseño, con un diseño más fino que reconozca por lo menos estas dos categorías de sexo y de edad, ¿no? Porque los problemas son diferenciados. Así es. Bueno, pues este es el panorama que deja este primer bloque, Cultura, Salud y Deporte. Muchísimas gracias, Al contrario. José Igor. Regresamos con el segundo tema. La responsabilidad no se puede pausar, poner en silencio, dejar en visto o bloquear. Busca la asesoría profesional para evitar un embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual. Acércate a los servicios de tu centro de salud. Existen muchos métodos anticonceptivos. Un embarazo cambia tu vida y tus planes. Infórmate a tiempo. 3030-5203. Andamios amarillos, siempre hay en existencia, ya sea pa' venta o pa' renta, los que nunca
una goleada de estreno. Solicita tu Credilana en Muebles América y obtén hasta 5,000 pesos. Y solo paga 1,000 pesos de intereses a 12 meses abonando puntualmente. Y si ya tienes tu Credilana, te prestamos hasta 30,000 pesos en efectivo. Con Credilana de Muebles América, si quiero, hoy lo tengo. Credilana te da lana de volada. Hola. ¿Y cómo qué le puede poner? ¿Quieres dulce o salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? Le pongo crema o aderezo, dígame si le pongo queso. Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar Tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabes, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial? España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México. 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 El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el 1 de julio. El cambio es Anaya. Para vivir sin violencia y con mejores ingresos, la solución verdadera es muy clara. Necesitamos educación. La nueva universidad pública es mi propuesta para que tú y tu familia tengan la calidad de vida que merecen. Educación como prioridad de mi gobierno. Educación como tu derecho por ser jalisciense. Que tu único límite sea tu voluntad de superarte y no las condiciones que unos cuantos quieran imponerte. Porque en Jalisco, tú mandas y yo resuelvo. Miguel Castro, gobernador. PRI. Soy Salvador Zamora y sé lo que significa ser de nuestra tierra y de nuestra gente. Estoy orgulloso de ser parte del equipo de Enrique Alfaro, del equipo que ha transformado Tlajomulco. Ya son 8 años de mucho trabajo y muchos logros que han sido gracias a ti y a tu participación. Aún queda mucho camino por recorrer, pero vamos a buen paso. Lo nuestro será dar todo para tener un mejor Tlajomulco. Salvador Zamora, Tlajomulco. Movimiento Ciudadano. Bueno. Papá, te tengo una buena noticia. Yo también quiero contarte algo importante. ¿Sabías que en las próximas elecciones tú puedes votar desde allá? ¿Pero cómo? Muy fácil. Aunque vivas en el extranjero, tramita tu credencial, regístrala y vota. Tú tienes derecho a votar, aunque estés en el extranjero. Jalisco está donde estás tú. Pasa la voz. Infórmate en www.votoextranjero.mx. ¿Y cuál es la buena noticia? ¡Que vas a ser abuelo! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En las últimas décadas, hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu credencial para votar o acarrean votantes, denuncia y haz la diferencia este 1 de julio. Vota libre. El Hot Sale llegó a Super Colchones. Descubre las ofertas más hot en todas nuestras sucursales. En la compra de tu colchón, te bonificamos el IVA. Y además, llévate el bot gratis en modelos participantes. Solo con el número 1 y líder en colchones. Super Colchones. Qué bueno que continúa con nosotros. Este es un programa especial en plural en torno al segundo debate de candidatos al gobierno de Jalisco efectuado en Puerto Vallarta. El segundo tema es infraestructura y gasto público, para el cual agradecemos mucho la presencia del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, Luis Méndez Jalet. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Pues siempre hacemos que los conocedores profundos de los temas sean los primeros en dar un balance. ¿Cómo percibieron ustedes o tu sector pues este tema, el de infraestructura y gasto público, que bueno, sonó a fantasía en muchos momentos? Sí, mira, creo que habría que connotar lo que es la industria de la construcción, ¿no? Desde el 2010 hemos venido
se ha venido invirtiendo en el valor de la producción de las empresas aquí en Jalisco y ha ido en crecimiento. Creo que se perdió mucho la oportunidad, de profundizar en temas. Vimos algunos candidatos que hablaron de montos, como Enrique Alfaro, de 150,000 millones de pesos, 90 y tantos mil, Miguel Castro, a razón de que desde los últimos años se ha venido invirtiendo 6,000, 7,000 millones de pesos por año, ¿no? Es decir, 50,000, 60,000 por año. Me preocupa un poco la profundidad de cada uno de los temas, es decir, se habló un poco del tema de la infraestructura hidráulica, se habló un poco del tema de caminos, tal vez de la movilidad urbana, faltó profundizar mucho en la normativa de la Ley de Obra Pública y bueno, creo que quedó mucho a desear el tema de los demás candidatos también porque no se profundizó a detalle lo que se requiere, temas de accesibilidad, carretera a Guadalajara, el tema del Zapotillo no se alcanzó a profundizar. A razón de que la infraestructura hidráulica en Jalisco ya tiene un déficit de 3 metros cúbicos por segundo y en ese sentido no se atacó y no se habló muy claro de cómo podemos resolver este tema. La industria de la construcción genera más de 150,000 empleos al año, entonces creo que se le debió dar un poco más de tiempo y enfocarlo mucho a la competitividad del Estado. Hay una pregunta, ¿los números que se estuvieron ahí manejando son realistas? ¿Realmente Jalisco podría disponer de esas dimensiones de dineros? Bueno, como lo hemos venido mencionando, es triste que del gasto público solamente el 6% se dedique a infraestructura cuando el resto es a gasto corriente, aproximadamente el 77% es gasto corriente, 77,000 millones de pesos son gasto corriente y 6,000, 7,000 se dedica al año a lo que es infraestructura física. Si estamos hablando de rangos de 100,000, pues tendremos que, o 150,000, duplicarlo en ese sentido, que sí hay esas necesidades. Sí creo que la infraestructura en caminos requiere de 30,000, 40,000 millones de pesos, igual la infraestructura hidráulica. Por eso lo que dijo Miguel Castro me parece más normal, que dijo que iba a meter 30,000 pesos al año en obra pública y infraestructura. 30,000 millones. 30,000 millones, perdón, sí. Que dije. Y también me parece pues más o menos consistente lo que dijo Alfaro de 100,000 millones. Se podría. Si se ahorra en muchos aspectos, se podría. Se podría. Yo creo que en los años 80 lo que se dedicaba a la inversión en infraestructura era aproximadamente hasta un 20%. Hoy nada más es el 6%. Yo creo que deberíamos de voltear a suprimir este gasto corriente, a simplificar con tecnología y con innovación muchos procesos y así es como podríamos hacernos de más recursos. Creo que en ese sentido también faltó hablar mucho de cómo iban a plantear el tema de la movilización y del tema en el área metropolitana, de que tal vez se necesiten 5 o 6 BRTs, que esto nos puede reunir aproximadamente 9,000 millones de pesos y mover a 800,000 personas diarias. Eso era lo que nos hubiera gustado escuchar, que tal vez se requieren 5,000 o 6,000 millones de pesos para los accesos, los 7 accesos carreteros, la conectividad, la falta de mantenimiento en las carreteras que se les da 300 millones por año cuando se requieren hasta 1,000 millones. Fueron esos temas ausentes totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. A ver, se pierde ahí la oportunidad, estoy revisando aquí en lo que alcancé a notar, no se hace un planteamiento de cómo vas a manejar o cuál es tu propuesta nueva en la concepción y priorización del gasto público, ¿no? Y cómo se va a hacer para destinar una mayor cantidad a la infraestructura pública, más allá de algunos datos que ya subrayaban, que dijo Miguel Castro de esto de aumentar 30,000 millones de pesos el gasto, y esta descripción que hizo Enrique Alfaro, que creo que es el que vuelve a dar como más detalle, ¿no? de lo del gasto, ¿no? ¿Cuánto? 4,000 millones para salud, 56,000 millones de pesos para temas de infraestructura hidráulica, 28,000 millones para la movilidad, 58,000 millones para las carreteras en la entidad, que es algo urgente y habría que ver de dónde va a sacar el dinero, y 87% el gasto corriente, ¿no? O sea, no se dijo ahí qué se va a hacer y para tratar de cambiar este asunto del presupuesto y gastar menos en lo que es el gasto corriente y el gasto en salarios. Destacar que ahí también en esta parte Lomelí habló de un desfalco
de Alfaro a los jaliscienses, ¿no? En este asunto de CAPSA, que luego Alfaro le revira diciendo que pues se va a hacer justicia con el tema, no dijo de qué, pero ya supongo que se refería a lo que le dijo en el primer debate del asunto de la compra sobre precio. Lo acusa de tener una serie de tranzas inmobiliarias y que lo iba a desenmascarar, pero no, tampoco lo hizo. Pues, y fue cuando sacó la memoria esa que porque una USB no era. Eso estuvo muy simpático, ¿no? Es como de discurso de rancho, pero bueno. Yo creo que no les faltó tiempo, lo que le faltaron fueron ganas de decir las cosas. A la hora que se tocó el tema del agua, el único que dijo una precisión fue Enrique Alfaro, lo que dijo la cortina mide tantos metros y ahí se queda, nomás el agua hay que traerla para acá. Ahí se compromete a 80 metros, a dejarla en 80 metros. Pues es que ya se compromete, no es que se comprometa, ya están hechas. Esa ya está hecha. Ya está definida. Lo que él dice es que el agua no debe haber un trasvase al estado de Guanajuato, que debe venir para acá. Pero en tema de movilidad, a la hora que hablaban de otro tren ligero, hablaban de llevar la utilización de la servidumbre de Ferrocarriles Nacionales. ¿Qué sigue? ¿Qué le toca a Guadalajara? La línea 4, 5 macrobuses, los 5 macrobuses en dónde. O sea, debe de haber un diagnóstico de pasos a seguir y era el momento de mencionarlos y nadie los mencionó. Y yo creo que esto no es un tema de falta de tiempo, simplemente es un tema de que, por un lado, nadie quiere comprometerse a nada. Se trata de las respuestas que sean lo más ambiguas posibles. Y más amplias, ¿no? Y lo más amplias, vagas, donde no te puedas equivocar. Eventualmente aparece una como la que apareció de la pena de muerte, que son de las perlitas que nos dejaron el día de hoy. Pero lo demás así estuvieron todos, y más en un tema tan puntual como es el tema de infraestructura. Pero no fueron perlitas, fue una propuesta concreta. Iban a instalar la pena de muerte. ¿Para quién dijo? ¿Para los secuestradores? No mencionó secuestradores, nomás habló de la necesidad de la seguridad y que había que instaurar la pena de muerte. Insistió mucho en eso. Pero bueno, regresando al tema de infraestructura y gasto público, al que también creo que vi bien estructurado, en mi punto de vista, fue a Miguel Ángel Martínez. Él estableció dos cosas que a mí me parecen claras, que son, uno, las malas administraciones presupuestales, es decir, el tema que se va a mucha más nómina que a proyectos y esfuerzos físicos directos para esto, y bueno, pues finalmente habló de un 16% de aumento a esa cartera, lo cual se me hace más razonable de hablar de los miles y miles de millones, ¿no? Claro. Sí. No, digo, por ejemplo, una propuesta interesante que se quedó ahí, porque a la hora que le preguntaron, a ver, pues explíquenos, detallenos el asunto de la renta mínima vital del candidato del PRD, Carlos Orozco, pues no la aterrizó, dijo que era para niños, jóvenes y adultos mayores, pero totalmente... ¿Quién le faltó? Totalmente vaga, ¿no? Es que habló del transporte público y ese ya lo regalan, ya lo dan. Sí, hay programas sociales que ya lo regalan. Creo que el tema de infraestructura también es complejo, ¿no? Y tal vez faltó hablar más de finanzas públicas claras, de financiamientos accesibles, los encadenamientos productivos para las MIPYMES. Faltó, yo creo que, como lo comentas, Miguel Ángel, además de Miguel Ángel Martínez, además de Castro y de Enrique, que de alguna manera, si traen ya los montos, deben de traer esa profundidad de lo que se requiere, pero al final del día creo que faltó profundizar. Enrique habló de la cortina 80 metros, ahí se le acabó el tiempo, ¿no? Está muy complejo el tema, porque estamos hablando de un Estado de Derecho, estamos hablando de convenios que existen a nivel nacional, donde dicen que 80 metros el agua va para León en su mayoría, el 80% y el resto tal vez para Tepatitlán. Esos temas faltó profundizar, sí, ¿no? Creo que el tema también de movilidad, hablabas de hablar específicamente, BRT en Periférico, en Lázaro Cárdenas, en López Mateos, en 8 de julio. ¿Dónde? ¿No? Y de qué cuántos kilómetros, ¿no? Y ahí el tema es que los colegas moderadores hacían las preguntas, pero luego las evadían, contestaban otras cosas. No, es que pues, como que no se centraban en sus temas, ¿no? Los temas necios que siempre sacan, ¿no? Sí, por ahí. Otro de los temas, las asociaciones públicos-privadas, ¿no?
Hay una ley, hay una reglamentación, hubiese sido muy importante e interesante. Enrique habló de una asociación pública privada que se tomó en Tlajomulco. En Jalisco ha sido complejo en el estado hacer asociaciones públicas privadas, pero bueno, hay que hablar que la iniciativa privada es el 73% de lo que le viene a dar inversión a lo que es infraestructura. De los 30,000 millones que se invierten, 22,000 hoy en día son de iniciativa privada. También y solamente 7,000 o 8,000. Inversiones, ¿no? Y sea privada, gobierno del Estado. Sí, lo dijo. Que si bien es cierto, muchas veces no ajusta el dinero para nada, habrá que tomar en cuenta ese tipo de inversiones, ¿cómo le llaman? En las público-privadas. Público-privadas, sí, para poder hacer muchas cosas que hacen falta. Y también hay que reconocer que el tiempo que dan en este tipo de debates no ajusta para todo lo que estamos diciendo. No estamos criticando por criticar. Es un panorama. Y así, es darle un pincelazo rápido a las cosas. Ahora, pero en lo que resta de campaña, yo creo que debería ser, si profundizan tan poco en los debates, vamos, lo que yo digo es que no atendieron a las críticas que hubo en el pasado debate. A este llegaron prácticamente igual, e incluso yo diría con cosas mucho más, con generalidades. Se la pasaron en la playa. A ver, entonces, yo sí creo que al menos, esperemos que en sus páginas digitales de los candidatos entremos y veamos más a detalle lo de salud, cultura, deporte, infraestructura, gasto público y derechos humanos, que pues hoy nos dejan solamente con ideas muy vagas y generalidades. Bueno, retomando el concepto, creo que un planteamiento que manejaron varios fue el tema de los ahorros en los gastos de gobierno. Bueno, incluso la señora de Panal hablaba de salarios mínimos para todos los funcionarios, casi de 88 pesos diarios. Que lo promueva, seguramente se le van a hacer caso. Pues sí, no, ya quisiera ver una líder sindical de los maestros ganando 88 pesos, ¿verdad? Pues sí. Pero creo que en su caso también Alfaro habló de ahorros, de no lujos, quizá ya en una medida un poquito más razonable, pero finalmente creo que ahí sí es un dedo en la llaga, ¿no? Creo que también hay que pensar en reducir esas terribles nóminas que tiene el gobierno estatal y que a final de cuentas, pues sí, representan un niño muy difícil de mantener, ¿no? Bueno, ahí está un dato también, habrá que anotarlo bien. Enrique Alfaro ya calculó en 4,500 millones de pesos los ahorros que pueden ser de gasto superfluo y de cuestiones de corrupción, ¿no? Y con ese monto, por decirlo así, puedes arreglar los 7 accesos carreteros o podrías hacer 2 líneas de BRT. Hablamos de que tal vez se requirió de más tiempo, ¿no? Porque sí hay mucha profundidad en cada tema. Y él habló de otro tema, él habló de las participaciones federales. Sí, digo que iba nadie más habló de eso, ¿no? Que Jalisco requiere un mejor trato de la federación, ¿no? Él mencionó 9,000 millones anuales de la federación. ¿Cuáles serían, Luis, por decir, los 5 proyectos fundamentales para Jalisco en estos momentos que debiera planear el nuevo gobernador, quien resulte ser? Yo creo que el uso adecuado del embalse, de todo lo que se refiere al Zapotillo, el tema para el agua potable es muy importante. Creo que los temas de mantenimiento a las carreteras... que eso tiene sexenios posponiéndose, ¿no? Bueno, traemos un déficit, se le deben de invertir 6,000 o de 6,000 a 8,000 millones de pesos para el mantenimiento. Y al año. Como son 1,000 para rurales y como 500 para federales. Al revés, estamos hablando de 1,500 al año, cuando se le dedican como 600. Sí. Entonces las carreteras están deplorables en el estado de Jalisco. Ese sería un tema muy importante. El tema hidráulico es otro tema muy importante. Y la movilidad dentro del área metropolitana, estamos hablando de 4 o 5 BRTs que tendrían que ser muy estratégicos. Bueno, el de periférico podría llevar a movilizar hasta 300,000 ciudadanos diarios y tal vez son 30 kilómetros, 40 kilómetros, tal vez tendría un costo de 5,000 millones de pesos. Perdón, y yo apuntaría también el tren eléctrico línea 4 hacia Tlajomulco, que aunque es caro, es lo mejor. Sí. Y bien valdría la pena empezar a pensar en ello. Yo creo que tendría que ser tal vez 6 BRTs y a lo mejor sí la línea 4 para Tlajomulco, ¿no?
Creo que eso es lo más importante, y el tema de las finanzas públicas claras y las normatividades, la ley de obra pública, para poder tener más transparencia y combate a la corrupción para la asignación de estas obras. Y el énfasis de las carreteras, no solamente el mantenimiento, Luis, sino también nuevas rutas, porque por ejemplo tenemos ya esperando la de Puerto Vallarta, que es de carácter federal, pero finalmente la gestión, pero también hay otras en la zona de Tapalpa, en fin, hay en toda la geografía jalisciense hay enormes necesidades de mejores caminos, ¿no? Claro, a Colima, a Colima, a Zapotlanejo, a Chapala, la carretera a Chapala le falta mucha inversión, a Zacatecas, hay intervenciones que se les debe de hacer a cada carretera en razón de también otros 5,000 o 6,000 millones de pesos, a los altos. Sí, la verdad es que también una omisión importante en este tema de la infraestructura es todo lo que tiene que ver con el asunto de la corrupción. Se les preguntó de los moches y bueno, creo que fue Miguel Ángel Martínez el que dijo que había que seguir la ruta del dinero, y habló también de la instalación de la Fiscalía Autónoma, pero yo creo que también poco se dijo de un tema toral en el tema de la infraestructura, que es la transparencia en las licitaciones, ¿no? Nos quedan 2 minutos de conclusión para usted, Luis. Creo que fue un ejercicio que dejó a deber por la profundidad y por el tiempo que tenía cada uno de los candidatos. Vi estructurados a 3 candidatos de ellos, habría que profundizar. Nosotros ya hicimos algún congreso donde platicamos con ellos y tuvieron un poco más de profundidad en el tema. Se desperdició mucho tiempo en el tema que a nosotros nos atañe en ataques y en otros temas, ¿no? Creo que para Jalisco es muy, muy importante todo lo que se refiere a infraestructura, y había que tomarlo muy en serio y a profundizar cada vez más en ese sentido. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por su valiosa presencia aquí. Nosotros nos permite una breve pausa y regresamos con nuestro tercer tema y nuestra tercera experta. Regresamos. Andamios amarillos siempre hay en existencia, ya sea pa' venta o pa' renta, los que nunca nos fallan por su entrega inmediata. Andamios amarillos, que ayudamos a subir. Felicidades a los ganadores del sorteo educativo. Ya les toca hacer lo que quieran. Ven por las ofertas únicas en Dormimundo. Modelo Manchester Desierta 2x1 o colchón Casablanca desde 4,999 pesos. Además, hasta 50% de descuento en las líneas Celter, Certa y Simmons. Y paga hasta 12 meses sin intereses. Solo en Dormimundo, los especialistas del descanso. Hola. ¿Y cómo qué le puede poner? ¿Quieres un cedo salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? Le pongo crema o aderezo, dígame si le pongo queso. Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. ¿El Tri en Rusia y no les pediste su autógrafo? Pero aquí están, con los 12 pósters autografiados de sus grandes jugadores. Vela, Ochoa, Irving Lozano, Javier Hernández. Cómpralos en tu puesto de periódicos y concéntralos a todos. Con este equipo, nada nos detiene. Sara, 33 años, supersticiosa por convicción. Odio los gatos negros y pasar por debajo de las escaleras, pero me encanta jugar. Fernando, 36 años, sábelo todo. Practico golf, natación y tenis. Soy un fanático de los deportes. ¿Y tú, qué tipo de jugador eres? Play City Apuestas, seguro la pasas bien. ¿Hay de pasiones? Son unos brutos tarados. A pasiones. Una pelota desinflada en la cabeza. Y la de Pedro está a punto de desbordarse. ¡Rusia, Pedro! Ir al mundial es como un sueño, Luli. El amor nunca está fuera de lugar en Eres mi pasión. Sorrecines. Para ponerte en forma, para saber de moda, para entretenerte, para estar informado. Suscríbete a todo lo que te interesa desde 399 pesos. Llama al 01800-222-2000 o entra a tvgsuscripciones.com. Suscríbete ya. El
Hot Sale llegó a Super Colchones. Descubre las ofertas más hot en todas nuestras sucursales. En la compra de tu colchón, te bonificamos el IVA. Y además, llévate el bot gratis en modelos participantes. Solo con el número 1 y líder en colchones, Super Colchones. Alguna vez nos pusimos en los zapatos de papá, mamá, hermanos y hasta del abuelo. Y hoy más que nunca hay que seguir haciéndolo. Ponernos en los zapatos de otras personas mejora nuestra convivencia. ¿Tienes el valor o te vale? Felicidades a los ganadores del sorteo educativo. Ya les toca hacer lo que quieran. Ya estamos en Rusia. El Mundial se acerca y nosotros comenzamos a calentar el ambiente desde A Nivel de Cancha Mundialista. Síguenos en el 4, tu canal. Gracias por continuar aquí con nosotros en este programa especial en plural en torno al segundo debate de candidatos al gobierno de Jalisco. Entramos a nuestro tercer tema, que es derechos humanos. Contamos para este efecto con la distinguida presencia de Paola Lazo. Ella, además de catedrática e investigadora en Leiteso, es vicepresidenta del Centro de Justicia y Paz para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Muchísimas gracias por convidarme y por estar. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Cuál sería su primer impresión, su primer balance en torno a los derechos humanos? ¿Cómo se manejó en este debate? Bueno, mi primer balance sería, me parece que fueron participaciones desafortunadas, desinformadas, que les faltó claridad y les faltó una visión profunda de lo que son los derechos humanos y lo que tendríamos que hacer para promoverlos, garantizarlos y defenderlos. Creo que tuvieron tiempo suficiente para formular propuestas concretas e hicieron enunciaciones discursivas muy superficiales, me parece, y muy por encima. Creo que los moderadores hicieron muy buen trabajo y les pusieron buenas cartas para poder plantear propuestas concretas, ¿no? Y tocaron, me parece que los moderadores tocaron temas sustanciales de la problemática y de la situación que vivimos en Jalisco en torno a los derechos humanos, y sin embargo me parece que no supieron armarlas, tejerlas con propuestas concretas, ¿no? Yo estaba un poco entusiasmada cuando escuché al candidato Miguel Castro plantear proponer una construcción de un pacto de paz, y dije, pues claro, por ahí va la visión de derechos humanos, ¿no? De la búsqueda de paz y de la búsqueda de construcciones pacíficas. Sin embargo, esto fue una enunciación meramente discursiva que no pudo colocar con argumentos y con propuestas específicas, ¿no? Cuando les preguntaban en torno al matrimonio igualitario, por ejemplo, divagaban, decían, bueno, sí, voy a hacer lo que me permita la ley, ¿no? Pues no es lo que le permita la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que es inconstitucional y que es discriminatorio la manera en que está planteado en nuestro Código Civil y que hay que reformular ese Código Civil. Los diputados tienen ahí ese pendiente y lo evaden y lo evaden. Así es, y que le han dado largas al asunto. Entonces le preguntaban directamente, ¿usted va a lanzar o va a impulsar una iniciativa de ley? Lo que me permita la ley, no, pues no es dentro de sus facultades, justo está ese impulso de la ley, ¿no? Entraron en pánico al tocar ese tema. Nadie, yo estoy abierto al conservador o al liberal, pero ninguno fue capaz de asumir su posición. Se quedaron en la ambigüedad en ese tema. Y además es desafortunado porque ni siquiera tiene que ver con su posición, tiene que ver con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya está establecido y que hay que cumplirlo. Pero es que les preguntaban, ¿no? específicamente si iban a proponer una iniciativa al Congreso local para que aquí se permitieran los matrimonios homosexuales, cosa que lo permiten a nivel nacional y por lo tanto tiene que ser, pero la iniciativa tiene que ir al Congreso, y se ponían todos nerviosos y decían, yo voy a hacer lo que la ley me claro, ¿no? Y el Congreso ya tiene el mandato. La Suprema Corte de Justicia, la Suprema ya le mandó el señalamiento al Congreso, tienes que impulsar la reforma de la ley, porque es anticonstitucional. O sea, ya se le hizo a Jalisco un señalamiento expreso, pero no lo han hecho. Entonces, por ahí le sacaban vuelta, me parece que todos le sacaron la vuelta al tema, igual cuando se habló de la población, las poblaciones trans, ¿no? Y de la discriminación que viven, me parece que también hablaban de, no, hay que atender no solo a las mayorías, también
a las minorías, ¿no? Que ahí hay también que tener como un cuidado particular porque las poblaciones minoritarias justo requieren de una protección específica y especial porque son poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces a quienes hay que atender como con suma atención, ¿no? Creo que también se hablaba, por ejemplo, de manera generalizada sobre el problema de contaminación del río Santiago o sobre el problema de contaminación de manera generalizada. Sin embargo, no hay un conocimiento de por qué la contaminación vulnera derechos humanos, ¿no? Y somos de nueva generación. Exactamente, entonces no había, me parece que por ahí tampoco claridad, ¿no? Por ejemplo, también la candidata Marta Rosa me parece que a la hora de, no era ni siquiera en el apartado de derechos humanos, pero habla de higiene, cuando se le habló de los embarazos no deseados y los embarazos adolescentes, ¿no? Habló del término higiene escolar, que ese es un término antiquísimo, que está ya obsoleto y que es una visión de la sexualidad como un término de limpieza y de prohibición y de cuidado del cuerpo meramente, y no hay una visión completa y amplia de la sexualidad como un tema que tiene que ver con la cuestión biológica, la cuestión cultural, la cuestión social, ¿no? Pensaron que era una enfermedad. No, terrible. Ahí lo dijeron. Sí. O sea, terrible. Dijeron los embarazos, es una enfermedad que hay que resolver. Problema de salud. Hablaban de medicina preventiva contra los embarazos. Hablaba de medicina preventiva. Entonces, al querer plantear el tema del problema de los embarazos adolescentes. Sí. Y entonces, no hablaban de lo que se tiene que hablar, que es primero que nada para prevenir, de educación integral de la sexualidad, porque no es cualquier educación, no es un modelo específico que tiene una visión de derechos humanos y que tiene una visión de género, ¿no? Que propicia justo que se les proporcione información precisa y adecuada a las y los jóvenes para que puedan prevenir embarazos no planeados y para que tomen además decisiones asertivas con relación a su cuerpo. Ahora, frente a toda la insistencia que tuvo Cosío de meter el tema de seguridad, finalmente salieron un par de ramas que creo que son interesantes y sí son rescatables, que es una locución que hizo Alfaro sobre las fiscalías sin dientes, que por ejemplo la de desaparecidos o la de sin presupuesto, ¿no? Sin presupuesto, bueno, pues finalmente creo que es simplemente demagogia cuando se habla de todo ello y es algo que no se va a resolver. Creo que él puso el dedo en la llaga. Otro fue Lomelí, que también habló de la Comisión Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas, que creo que es un organismo que sí tendría que también tener dientes en todo el país para poder encontrar. Ya existen avances, hay que decirlo, y no lo plantearon ahí en el área de ciencias forenses y demás, de crear un banco genético, pero pues eso no es suficiente, todavía falta más. Claro, y yo creo que ahí también tomaron el camino fácil, porque incluso Alfaro me parece que hizo sí la enunciación de decir no es suficiente la creación de fiscalías, pero no dijo, y lo que él anunció fue vamos a hacer un nuevo pacto social, porque no son suficientes la creación de fiscalías, pero no dijo qué vamos a hacer específicamente, o sea, no dijo ningún cómo, ¿no? E igualmente Lomelí, o sea, sí mencionó la importancia de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero nada más la mencionó y no dijo nada en términos de propuesta y de cómo estructurarla, cómo fortalecerla, y que además efectivamente no reconocieron que es un proceso que ya están dando, la convocatoria ya salió, o sea, se está avanzando en ese camino, ¿no? Entonces sí creo que, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, que además es un tema que ahorita nos tiene a la sociedad jalisciense muy preocupados, era un tema fundamental en el que podrían haber dialogado y hecho propuestas específicas, y se quedó nada más en decir sí, estamos muy preocupados, son tantos los desaparecidos que además los datos los dieron los moderadores también y no ellos, y me parece que se dejó también por encima. Cuando estamos ante un problema de agenda actual, ¿no? El tema de los desaparecidos, por todo este episodio de los 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Creo que también ahí hubo la omisión y también los moderadores les pusieron ahí para que se lucieran y nada dijeron de un diagnóstico crítico del funcionamiento actual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y qué plantean para su mejora, para ser más eficaces a la hora de las recomendaciones. Creo que omitieron este tema muy importante. Es el mismo caso del sistema penal acusatorio, el nuevo sistema penal acusatorio. Se habló de pasada de reformarlo, cuando es un sistema. Pero le echaba la culpa a Jalisco y al gobierno de Jalisco, cuando no tiene que ver con el sistema acusatorio. Lo que pasa es que hay estados donde ha funcionado con mucha mayor celeridad que en el estado de Jalisco. Aquí nos hemos
ido quedando atrás, entre otras cosas, por falta de capacitación de los funcionarios. Fuimos, creo que, el último estado en implementarlo. Y luego parecería que no se conocen por parte de los candidatos ni los alcances de lo que son los derechos humanos, ni tienen el conocimiento de la norma. Porque se metieron en un berenjenal. La candidata habló durante mucho rato acerca del tema de los embarazos no deseados y nunca aterrizó a decir si procedía o no procedía el aborto, si ella estaba a favor, si ella estaba en contra. O sea, nunca llegamos a eso. Son temas que verdaderamente, como decías, simplemente con el conocimiento de la norma, te quitas el pelotazo, ¿verdad? Claro. Y en cuanto al sistema penal acusatorio, a mí me pareció que además no nada más le echaban la culpa al gobierno del Estado, sino me pareció que además culpaban la situación de violencia y de inseguridad que se vive en el Estado al sistema, al nuevo sistema. Eso es un asunto ya político. No, pero terrible. Había que culparlos. No, pero en términos de la visión de derechos humanos, me parece que no logran comprender cuál es la visión de derechos humanos que está detrás de este nuevo sistema, ¿no? Y cómo está, pues, el derecho de todas las personas a un juicio digno y a un juicio procedente y correcto antes. Y no nomás el juicio, todo lo que sea procedimiento. Qué alegría que las personas que agredieron a Luis Carlos Nájera en 3 horas los tenían detenidos. Hay que ver qué le pase a Juan de a pie y se pasa 3 días haciendo cola en la Procuraduría para que le tomen una declaración. Eso es un problema de derechos humanos, no es un problema de norma. Específicamente lo que ella se refiere es que le echaban la culpa al gobierno de todos los delitos. Claro, ese es un asunto que tú, que eres experta en derechos humanos, no entiendes, pero yo que los conozco y que conozco bien, y tú también, es que lo hacen político precisamente para pena electoral. Claro, pues tiene que ver con las dos cosas, con la parte política y la visión de derechos. Es como que aquí no se vale, ¿no? En derechos humanos y en asuntos de agua no se le puede meter color, ¿no? Así es. Oye, la candidata del Partido Nueva Alianza sí llegó a tocar, pero así muy de rozón, Paola, el tema de las mujeres sojuzgadas. Sí, también me parece que yo concuerdo con ella en el temor, en que muchas mujeres no denuncian porque tienen temor, ¿no? Temor a no ser tomadas en cuenta, por un lado, a volver a ser victimizadas, a ser nuevamente violentadas a la hora de denunciar por la manera en la que las interrogan, la manera en la que las cuestionan, ¿no? Pero, sin embargo, lo que ella proponía en términos de asesoría legal y más refugios, pues no es la solución completa que se requiere. O sea, me parece que sí hizo falta una visión más amplia de cuál es la problemática de violencia y de agresión que sufren las mujeres, la situación, por ejemplo, de los feminicidios, que es una problemática fuertísima y profunda que estamos viviendo en el país y en el Estado, y pudo me parece que haberla tomado entre sus manos para poder enunciar propuestas más concretas, porque incluso vinculaba con el establecer apoyos económicos para que tengan recursos para ser autosuficientes, y esto, bueno, ni siquiera pudo relacionarlo con de qué manera el poder ser autónoma o autosuficiente tiene que ver con la prevención de la violencia. Así es, no afinó la propuesta. Creo que le entró bien al cuestionar la utilidad o lo poco que sirven hasta el momento las órdenes de protección, ¿no? O sea, hace ese planteamiento bien, una crítica de cómo, pues sí se emiten muchas órdenes de protección contra las mujeres violentadas, pero luego no hay la capacidad del Estado de hacerlas efectivas, porque muchas gentes que tienen órdenes de protección son víctimas nuevamente de la violencia. Y ella hablaba de ampliar los refugios, los lugares especiales, pero no acabó así como de dar una política integral para atacar la violencia contra las mujeres. Otro que dio un rozón fue Carlos Orozco en el contexto de derechos humanos cuando toca el tema de los delitos ambientales. Creo que esa es una ruta que también se ha dejado de trabajar durante muchos años. Se ve todo en el enfoque ambiental, pero nunca el tema del derecho a tener un medio ambiente razonablemente limpio. Que también son derechos humanos. Claro, por eso porque la salud depende de eso. Bueno, pues hay una macro recomendación incumplida desde hace 9 años, que por es la el del Río Santiago. Así es. Y sí hacía falta realmente una visión más amplia de derechos y a mí me pareció que sí hacía falta un conocimiento de qué manera el no proteger y no garantizar el derecho a un medio ambiente sano
vulnera otros derechos, como el derecho a la salud, como el derecho a la gestión del agua y al acceso al agua como un derecho también, que también por ahí me parece que no supieron aprovechar también ese espacio para hacer propuestas concretas, ¿no? Y en términos de seguridad, me parece que el candidato Salvador Costillo insiste en que era un tema prioritario, después lo menciona como un derecho, pero a la hora de querer poner propuestas concretas, pues sale con una propuesta, cierra con una propuesta que lo último que tiene es visión de derecho y decir, no, vamos por la pena de muerte. ¿No? Entonces dices, bueno, ¿es un derecho o no es un derecho? Y es terrible, la verdad es que penosísima esa última participación y esa última... Casi se le acerca al Bronco. Sí, ¿no? sí. Casi, ¿no? Casi saca el machete también. Y luego ya finalmente ella, la candidata, va y dice, no voten por los machistas y los corruptos. Le da el mismo... ¿Están en la misma grada? En el mismo grado. ¿Cuál sería en materia de derechos humanos, Paola, finalmente, pues un balance ya total de esto? ¿Les está faltando perspectiva a nuestros candidatos para entender esto a fondo o razonablemente se están enterando de muchas cosas? Recomiéndales algo para que terminen de hacer la tarea. Sí, no, yo sí creo que les hace falta realmente trabajar, estudiar y asesorarse en construir una buena visión, una visión más amplia y más completa de lo que son los derechos humanos y también, por supuesto, de lo que es la perspectiva de género. Me parece que también ahí hay mucha confusión y mucho doble mensaje, ¿no? Hay esta confusión de que por creer que porque somos mujeres somos defensoras de los derechos de las mujeres y no necesariamente. Hay mujeres que están en cargos de poder que no defienden los derechos de las mujeres y entonces no tienen esta visión y esta perspectiva de género y hay que trabajar con ellas para que la puedan construir y la puedan consolidar, como lo tenemos que hacer con los hombres también. Y yo creo sobre todo que lo desafortunado fue que no se pusieron sobre la mesa los temas que preocupan a la ciudadanía en términos de la situación de derechos humanos que vivimos en Jalisco. Los feminicidios no estuvieron colocados con la seriedad y con la preocupación con la que tendrían que estar. Las desapariciones me parece que tampoco estuvieron enunciadas y problematizadas, a pesar de que los moderadores lo colocaron. La cuestión de la tortura, que sigue siendo una práctica también persistente, la cuestión de los migrantes, la falta de atención que tiene esta población, el estigma, la discriminación que sufren, los derechos ambientales en profundidad, el derecho al agua, por supuesto, la justiciabilidad de los derechos humanos me parece que también hizo falta, ¿no? Y yo diría y la cuestión de la violencia hacia las mujeres y el acoso sexual callejero, que también ha estado muy, muy presente y que han sido de los temas como de preocupación local muy, muy importantes y que no se pudieron colocar ni armar propuestas concretas que nos dieran por ahí una pista a los ciudadanos de hacia dónde y con quién confiar en que van a ir hacia allá, ¿no? Pues Paola, muchísimas gracias por obsequiarnos todos estos conceptos, compartirlos con la gente que finalmente vamos a ejercer nuestro voto y bueno, pues evaluarlos y darnos cuenta de lo que ellos a veces no se dan cuenta y bueno, mucho agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Jorge, Jaime, Pepe. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches.